días. Un saludo para todos. Espero se encuentren muy bien. Y quiero enviarle también un saludo a todos los que nos ven en las redes. Yo tengo dos hijos por fuera que los amo mucho. A Pacho, un saludo para ti, mi negro, también para Daniel, para su esposa, para los niños, otra oveja, Jenny. Pero también tengo otras personitas que viven lejos. También a David, te envío un saludo. Y todos los que nos están viendo en las redes, un saludo muy especial para todos ustedes. También un saludo para los que nos ven en el devocional de Amaneceres con Jesús. Y dándole gracias al Señor por ese programa que nos está permitiendo transmitir. A los que no saben, tenemos el devocional de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Qué mejor que comenzar una mañana todos los días de la mano de Dios. Nos llaman, nos cuentan cosas y vemos que Dios está haciendo cosas grandes a través de ese devocional. Amén. Entonces es un privilegio servirle a Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: yo soy un hijo de luz? Todos podemos decir que somos hijos de luz. No es que su mamá se llame Luz, somos hijos de luz. Y vamos a mirar una palabra que está acá en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y dice: este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Dice: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y vamos a aprender algo hoy, iglesia, y es algo sobre la palabra. Y la luz es el origen de la vida, y es esta la que nos da vida y nos da energía. Amén. ¿Y por qué la luz? Porque nos está hablando el verbo. El verbo es la palabra de Dios. Y todo fue hecho y fue creado con la palabra de Dios. Todo lo que está, el universo, toda la tierra, los animales, todo lo que nosotros vemos fue creado a través de la palabra de Dios. Amén. Y por eso vamos a aprender algo hoy sobre la palabra, que es la luz, que es el mismo Dios y que es el Dios que nos da vida. La luz es la que ilumina en las tinieblas. Y la palabra de Dios es esa palabra que nos da vida. Es la palabra que nos cambia, la que nos renueva y la que nos transforma. Amén. Solamente es a través de la palabra de Dios. Si tú has hecho cambios en tu vida, es porque has leído la palabra de Dios y la vives. De nada sirve que tú leas la palabra o la escuches y no la vivas. Ahí nada va a suceder. Por eso es muy importante de que sepamos de si somos hijos de luz o hijos de tinieblas. Los hijos de luz somos los hijos de Dios. Los hijos de tinieblas son los hijos del otro. Amén. Y la luz es un recurso esencial, que es tangible e intangible. Acá vemos luz, ¿sí? En estos días mucha gente estaba asustada que porque iba a haber racionamiento de energía. Y muchos decían: uy, nos va a tocar volver a la época de antes, prender velones o velas o cosas así para poder tener luz. Pero es muy importante aprender lo que es la luz a través de la palabra de Dios. Entonces, la luz significa un agente físico que hace visibles las cosas. Emana de ciertos cuerpos y posibilita al ojo para discernir
su forma, su color, su tamaño. Amén. O sea, nosotros vemos en la luz. Si estamos en un lugar oscuro, nosotros no vemos nada. ¿A quiénes de ustedes les gusta dormir en los cuartos que son todos oscuros, que uno levanta la mano y ni la ve? A mí me da como cosa. Yo tengo que tener un rayito de luz chiquito para poder dormir. Los sábados, yo le digo a doña Liliana que ella los sábados se va a dormir con Andrés. Entonces yo me quedo solo en el cuarto. Pero anoche era medianoche y nosotros ahí. Y Andrés fue y se despide. El beso para papá. Y me dice, apago. Y yo, sí. Y él apagó. Y yo, no, venga, abra un poquito la puerta. Será oscuro el todo. Porque hay unos, ¿cómo es que llaman las cortinas? Bueno, que son muy oscuras. Entonces, yo le dije, no. Pero igual siempre hago eso. No es porque peleemos los fines de semana. Es porque el sábado me gusta quedarme yo solo en el cuarto. Hay veces me gusta quedarme derecho amaneciendo en oración con la palabra para hoy, para el domingo. Y entonces no me gusta dormir así. Y yo sé que muchos de ustedes tampoco. Ahí están calladitos, dicen, no, yo tampoco duermo así. Según la palabra de Dios, la luz es parte de la naturaleza de Dios. Si nos regresamos a unos cientos de años atrás, a la época de las velas, a mí no me tocó. Y vemos de que en esa época hubo muchas dificultades. Amén. Y que nosotros no podemos caminar en tinieblas ni en oscuridad. Si ustedes, personas que fueron criados en el campo, si todo está oscuro, pues lógicamente van a sacar una linterna. Amén. Para iluminar el camino. Y nosotros en la parte espiritual, la que ilumina nuestro camino es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino. Y esa es la palabra de Dios, que es la luz. Mire, iglesia, tenemos que tener muchísimo cuidado. Mire, muchas personas se van de la iglesia y no saben lo peligroso que es. Porque hoy en día nos tenemos que cuidar mucho. ¿Qué es lo que nos están enseñando? Usted va a un lugar y le pueden enseñar de pura prosperidad. Y en la Biblia te sacan los versículos de prosperidad. Pero el evangelio de la prosperidad a ti no te va a dar salvación. Eso no va a traer luz. La luz es la palabra de Dios, que es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Uno dice, no, pero es que era la ley. Es la palabra de Dios. Igual es la palabra. Y tú hay que predicarla. Amén. Y entonces dice la palabra eso: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en el camino. ¿Qué es lo que nos va a iluminar a nosotros? La palabra de Dios. Por eso dice que era el verbo. El verbo es la palabra. La luz es la palabra de Dios. Amén. Ahí estaban los escribas y los fariseos. Todos pensaban que ellos caminaban bien con Dios. Ellos sabían palabra. Y tú puedes saber palabra, pero si tú no la vives, de nada te va a servir. Tú tienes que poner en práctica la palabra de Dios. Si tú te sabes 2 o 3 versículos, vívelos. Pero de nada sirve. Hay veces me dicen, pastor, me he leído la Biblia 5 veces. Sí, yo cogía los libros de Gabriel García Márquez y me los leía 1 o 2 veces recorrido. La Biblia no la podemos leer así. La Biblia tenemos que leerla y comenzar a meditar en ella. ¿Qué es lo que nos está hablando Dios? ¿Qué nos está enseñando Dios? Pero también yo quiero caminar como Dios me está mandando caminar en la palabra. Amén. No podemos tener la palabra de Dios abierta en el Salmo 91. La hoja tiesa, manchada. Y la gente dice, uno va a casas y entonces se paran al lado de la Biblia así. Y lo miran a uno, pastor, ¿cómo está? Bien. Aunque dice, mire que estamos leyendo la palabra.
Y entonces uno mira la Biblia, la hoja ahí manchada, tiesa, empolvada. Dice uno, no lee la palabra. Y todos los días tenemos que tener esa palabra, leyéndola y viviéndola. Donde está la verdadera palabra, te voy a decir una cosa, está el Espíritu Santo de Dios. Mire, yo les he dicho que tiene que haber una unidad en la palabra y en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender palabra, pero también vivir la palabra, pero a la vez también necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Él es el que te va a venir y te va a convencer de juicio, de justicia y de pecado. Usted puede leer la palabra y usted puede decir, no puedes fornicar ni cometer adulterio. Y dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni nada de ellos van a entrar al reino de los cielos. Hay gente que lee la palabra y dice, bueno, sí, pero el Espíritu Santo también viene y te dice, hey, ojo con eso, estás diciendo mentiras. ¿Cómo así? Entonces uno como que, y uno va a la palabra y dice, no mentirás, o no debes de decir mentiras. Y esa es la luz que nos ilumina a nosotros nuestro camino, la palabra de Dios. Hace unos años estaba yo en el Valle del Cauca y me dice un amigo, hay un lugar que se llama el lago Calima, allá en Darién, y eso es lindo, y esos son puros veleros. Y un sacerdote me invitó a compartir allá en la misa y para orar por los enfermos, mucho milagro. Y yo, me dice, es que el sacerdote, el cura tal, te necesitan en la iglesia. Y yo ¿qué le predico a esta gente? Y saben una cosa, iglesia, que ocurrió algo muy bonito. Cuando yo entré, llegué allá, entonces acá había una tabla grande y decía el mes de la Biblia. Y yo, la Biblia. Entonces yo cogí y comencé a compartirles y hablarles de la Biblia. Iglesia, sucedió un milagro en ese lugar. Que en esa iglesia la gente lleva la Biblia cuando van a misa y leen la palabra. Y entonces el sacerdote llegó y se tiró ahí y era llorando, pidiendo perdón. Y yo le dije, mire, toda la palabra hay que leerla, no solamente los 4 evangelios. Enseñe la palabra. Y me dice, así, siervo, yo voy a enseñar toda la palabra, porque toda la palabra la tenemos que aprender y toda la palabra la tenemos que vivir, iglesia. Y entonces por eso es el peligro. ¿Sabes por qué? Los escribas y los fariseos, ellos hablaban de la palabra, predicaban la palabra, ellos creían que sabían, pero ellos no sabían, estaban ciegos. Apóstol Pablo igual, él pensaba y estaba defendiendo lo de él, estaba ciego. Eso porque Jesús lo tumbó del caballo y ustedes ya saben lo que pasó con él. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender la palabra, porque Dios tiene grandes promesas escritas ahí para todos nosotros. Si tú no entiendes la palabra, tampoco vas a apropiarte de las promesas que tiene Dios escritas para todos nosotros en la Biblia. Hay una cantidad de promesas para todos nosotros. Y entonces en Isaías hablan sobre el Mesías, cuando el Mesías iba a llegar, que iba a venir un Mesías que nos iba a rescatar, que nos iba a venir a traer salvación. Y ustedes recuerdan cuando Jesús llegó al templo y abrió el rollo, se estaba cumpliendo la palabra. Y más sin embargo, muchas personas, cuando Jesús llegó, ninguno le creía, o mucha gente no le creía. ¿Saben por qué? Porque no sabían y no conocían la palabra. Cuando tú no conoces la palabra de Dios, estás ciego. Y tienes que tener mucho cuidado, discernimiento, y por eso tienes que leer la palabra y escudriñarla. Porque usted puede llegar a cualquier lugar y te pueden meter palabra que está totalmente contaminada. Esos fariseos, ¿sabe qué hacían? Cogían palabra, enseñaban supuestamente lo que ellos sabían, pero hay una cantidad de errores. Y nosotros no podemos caer en eso, iglesia. Dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego porque les van para el hoyo. Y entonces todo lo que le van enseñando a uno, nosotros estamos en una universidad y he desaprendido un poco de cosas. Porque nos ponemos a analizar con la palabra de Dios y uno dice,
habíamos cometido un error. Estábamos dando una enseñanza de esa palabra que estaba errada. Y tenemos que arrepentirnos y pedir perdón por eso. Pero la palabra, iglesia, es lo más importante. Que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender, pero tenemos que vivir. Si tú no la vives, te voy a decir una cosa, estás equivocado. La palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si tú no conoces la palabra de Dios, fácilmente vas a perecer. Es que el Señor es un Dios de misericordia, sí, pero Él nos dejó un manual en el cual nosotros tenemos que aprender del manual. Amén. Ustedes compran una nevera grande y dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a armar esto? Tienen que sacar el manual y comenzar a mirar. Ah, sí, esta puerta va aquí y la otra va a este lado. Amén. Hace días compramos un televisor y me dijo Andrés, papi, ¿me lo organiza? Y yo, claro. Le puse las patas al revés, porque no lo pusimos allá, sino aquí en un coso, en una mesa. Y le puse las patas al revés. Y entonces cuando lo fui a poner, el tipo se fue para adelante. Y yo, ¿por qué va así mirando para abajo? Cuando me dice Andrés, papi, está mal. Y llegó y mira aquí las instrucciones. No miré las instrucciones. Y vuelvo otra vez con el destornillador a comenzar a sacar. Eso pasa con nosotros, iglesia. La Biblia es nuestro manual de vida. Y ese manual lo tenemos que aprender y a vivir a través de él. Nos han estado enseñando una cantidad de cosas en lugares donde hemos estado, que hay muchas cosas que son erradas y que tenemos que ir corrigiendo. Hace unos meses me invitaron para un congreso a Bogotá y me mandaron. Cuando yo miro los predicadores, yo dije, no, yo para allá no voy. Pura prosperidad. El Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás el Señor lo va a añadir. Pero yo no puedo ir primero a buscar las añadiduras y luego a Dios. Eso está volteado. Es al derecho. Primero el reino de Dios y después las añadiduras van a llegar. Es más, van a haber momentos donde no vas a tener que orar pidiendo, porque el Señor te va a bendecir. Y entonces muchas personas van y quieren comenzar a pedir bendiciones y bendiciones, y ese es el Dios de ellos, el Dios de la bendición. Pero tenemos que aprender algo, iglesia, que no es el Dios de la bendición. Aprendamos algo. Es un Dios que yo amo. Es un papá que amo y que yo le sirvo porque lo amo y que yo lo busco porque lo amo, no porque siempre estoy teniendo necesidad de estar pidiendo, sino de tener una comunión con Él. Y entonces Él conoce el corazón de nosotros y es entrar a deleitarnos en la presencia de Dios. Y tenemos que anhelar la presencia de Dios. Y es algo que todos los días tenemos que pedirle a Dios, tu presencia. Y ayúdame a anhelarla cada día más. Y enamórame cada día más de ti. Tener la palabra es tener a Dios. Pero tener la Biblia no significa que tú tienes a Dios. Si tú tienes la palabra en tu corazón y en tu mente, tú tienes a Dios. Pero tú me puedes decir, yo tengo la Biblia en mi casa. Eso no quiere decir que tú tienes a Dios. Hay casas donde tienen un poco de Biblias. Nosotros en la casa tenemos una cantidad de Biblias y cosas, pero si no la leemos y la vivimos, de nada nos va a servir todas esas Biblias que tenemos allá. Entonces, el tener la Biblia no es que quiera decir de que tú tienes a Dios. Tener a Dios es tener la palabra y vivir la palabra. Y entonces ahí te vas a dar cuenta si eres hijo de luz. Si eres hijo de luz, vives en luz, porque la palabra es luz, porque la palabra es Dios. Y donde tú vayas, tiene que haber luz. No importa el lugar donde usted llegue, pero la luz tiene que llegar ahí. Amén. Y entonces donde tú llegues, tiene que llegar a iluminar. Que la gente diga, algo pasa con esa persona. La persona es diferente. Pero ¿qué tiene pues? ¿Y por qué? El Espíritu Santo.
Y es lo que nosotros tenemos que aprender, iglesia. O sea, estar también llenos de Él. Y entonces no es tener la Biblia, y tener la Biblia no es necesariamente usted decir, yo tengo vida y tengo la luz. Usted va a muchos lugares, a muchas casas, y tienen la Biblia por allá guardada. No está Dios ahí. Porque si no vivimos la palabra, si no la tenemos, si tú lees la palabra, siempre vamos a estar memorizando versículos, viviéndolos. Cuando vienen dificultades, tú tienes que nombrar la palabra de Dios sobre las dificultades. Y entonces vas a ver cómo se va a ir todo transformando y va a venir algo diferente en nuestra vida. Amén. Y tenemos que aprender de que nosotros como hijos de Dios estamos llenos de vida, y es a través de la palabra de Dios y la luz. No tener la palabra es no tener a Dios. Si no caminamos conforme a la palabra, en obediencia y viviendo la palabra, es no tener a Dios. Muchas personas le pueden decir a usted, mire, yo soy cristiano. Sí. Hay personas que le suceden cosas y saben versículos, pero los quieren vivir cuando les conviene. Dice, no, es que me sucedió esto, pero la palabra dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Uno es el pastor, hay líderes, están los chicos de la alabanza, amén. Y pueden decir, y yo puedo decir, es que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero no necesariamente es eso, porque nosotros lo podemos estar diciendo de boca y no amando a Dios. Dios sabe si lo amamos o no lo amamos. Y entonces esa palabra, usted puede ser el ministro, usted puede ser el evangelista, usted puede ser el de la alabanza, usted puede ser los servidores que están con Juan. O sea, usted puede ser lo que sea, el maestro. Y usted puede decir esa palabra, pero es que una cosa es decir los que amamos a Dios, y otra cosa es si amo a Dios. Y tenemos que meditar en eso, iglesia, porque hay gente que le hace pataletas a Dios porque no les llega algo que están pidiendo. Ahora yo les decía a los chicos, vamos a adorar a Dios en verdad. No decir es que, y nos decía Jason, es que no es individual. No es que yo soy el que canto más bonito aquí y yo soy la voz principal. No, es el corazón. Usted puede parar a una persona que cante bien maluco y que usted diga, uy, no. Y la persona cuando comienza a cantar así, cante maluco, si está llena del Espíritu Santo, ahí te va a quebrar la presencia de Dios. Y entonces es el corazón. Yo le sirvo a Dios porque lo amo. Y hay veces acomodamos la palabra que ni siquiera la vivimos, la queremos hay veces acomodar a nuestro beneficio. No, es que me está pasando esto, pero yo sé que como yo amo a Dios, todas las cosas me ayudan para bien. Pero resulta de que nada pasa. Pero ¿por qué si todas las cosas me ayudan para bien? Y entonces nos tenemos que revisar. ¿Si amo a Dios? ¿Si estoy siendo obediente a la palabra de Dios? Si tú vives la palabra de Dios, vas a creer en las promesas de Dios. Si tú vives la palabra de Dios, tu fe cada día va a ir en aumento. Tu fe no puede estar ahí flaqueando, no. Tenemos que mantener fe en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Ahí es donde tenemos que ejercer la fe y creer. Y entonces tenemos que tener muy presente esto, iglesia, que si no entendemos la palabra, no podemos tener fe. Si usted no entiende la palabra y no la estudia, es muy difícil de que nuestra fe vaya creciendo. Amén. Porque es con la palabra que nosotros vamos confesando de que nuestra fe va a ir creciendo.
Pastor, es que estoy pelado, no sé qué vamos a hacer. Los servicios, el arriendo. ¿Usted tiene fe? Sí, estése tranquilo, no se preocupe. ¿Cómo no me va a preocupar si ya mañana me toca pagar? Usted no sabe si ahora en 1 o 2 minutos va a llegar la bendición o el de repente de Dios. Porque Dios obra de manera que nosotros no entendemos. Y Dios honra al que le honra. Y si usted honra a Dios, el Señor te va a honrar y nunca te va a dejar avergonzado. Él no nos deja avergonzados. El Señor siempre va a estar ahí atento para ayudarnos. Él es fiel, iglesia, y Él es bueno. No importa las dificultades que vengan. Se le puede venir el mundo entero encima. Puede venir persecución, la gente encima diciéndote cosas, insultándote. Soy un hijo de Dios. Ahora hay una modalidad que para uno en los semáforos sale uno con el carro lavadito y ya uno para la casa todo contento con los vidrios arriba. Y dice, si bajo el vidrio se me empolva aquí adentro. No lo voy a dejar siquiera un día limpio por dentro. Ay, llegan a un semáforo y se le vienen a uno una gallada con unos tarros. Parabrisas, capó, acabadito de taque. Entonces uno, y pilas por los retrovisores que no la hayan a coger con las llaves y rayón del carro. Entonces ya Liliana me mira y me dice, así es mi amor, respire profundo. Porque tenemos que vivir la palabra. La palabra dice, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Usted tiene todo el derecho a enojarse, pero la palabra dice que no permita que el sol se ponga sobre su enojo. O sea, no permitas que llegue un tiempo de más acaloramiento ahí a tomar decisiones que no debemos de tomar en momentos de ira o enojo. Porque está la parte emocional ahí, no podemos dejar y permitir eso. Llegó el enojo, respire profundo y entonces vamos a ir aprendiendo a tener dominio propio, porque la palabra lo dice. Tenemos que vivir la palabra. Si la vivimos, nuestra fe va a ir creciendo, pero también nuestra esperanza en Cristo Jesús. Tenemos que tener fe para ver cumplir las promesas de Dios y las profecías de Dios. Y se van a ver es a través de la palabra, por ese caminar que tenemos con Dios. Y por eso es necesario que en ese caminar entendamos la palabra. La palabra dice que el camino estrecho es el camino que nos conduce al camino de la salvación. Pero habla de que hay un camino ancho, que es por donde va a entrar la gente, que es el camino de la perdición. A mí no me ha dejado de impactar algo. Que hace días me decía alguien de la iglesia que un tipo de otra iglesia lo invitó a beber. Pues licor. Porque a mí me pueden invitar a ver la que más le gusta a Nixon. Pero que a uno le inviten a tomar cervezas y a beber, y yo como pastor decirle, no, vengamos a tomar unos chorros. Pastor, pero eso no es pecado. Ya Dios me perdonó porque Él es un Dios de amor. Y a mí eso me ha tenido, todos los días me machaca mi mente y mi corazón, iglesia. Porque yo, como una persona que puso Dios acá, tengo que dar buen ejemplo, buen testimonio y cuidar de las personas. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Y se nos han ido personas que nos hemos dado cuenta que volvieron, como dice la palabra, cuando el perro regresa a su vómito. Y uno dice, salir uno de la bendición, porque de pronto fui rebelde y salgo en rebelión o en orgullo, y que ese camino que emprendí pueda ser el camino para una muerte eterna, porque me están enseñando una palabra totalmente contaminada que no es.
Es que uno tiene influencia, iglesia. Y yo puedo coger un pelado de estos y decirle: venga, estoy pelado, vamos a ir a San Nico y vamos a hacer un gol, pues. Y los pelados me dicen: ¿y a qué pastor? No, venga, vamos. Paramos afuera del cajero y venga para acá. Yo sé que más de uno va a copiar. No, pues si el pastor lo dice, vamos. ¿Sí o qué? ¿Y en qué estamos utilizando nuestra influencia, iglesia? Si yo cojo y les digo: vamos a hacer una reunión de parejas acá, y entonces todas las parejas, cada uno va a traer su media de aguardiente o de ron, y como es nomás acá en la iglesia, vamos a poder hacer una reunión y una rumba. Vamos a hacer la puerta cerrada y estamos entre nosotros. Yo sé que más de uno hace eso. No, el pastor lo dijo, eso no tiene nada de malo, mami. Vamos a bailar usted y yo solos, mami, y los tragos nos los vamos a tomar usted y yo, mi amor. Y el pastor lo dijo. La palabra de Dios dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Y qué es lo que se disuelve? Lo que se separa, lo que se divorcia, lo que se rompe. Amén. Por eso, iglesia, yo soy muy receloso y les digo: cuando estén en otros lugares, no le metan la cabeza a cualquiera. Es más, ¿para qué ir uno a buscar a otros lugares? Bueno, acá está Jason, pero él sabe que el papá está en una iglesia de sana doctrina. Y él nos está apoyando en alabanza porque conocemos a Alfredo y sabemos que el muchacho es de un hombre de Dios. Pero tenemos que tener cuidado donde nos estamos metiendo. Y se da uno cuenta de tantas cosas. Y yo cogí al muchacho acá, yo le dije: no, y me dijo: no, pastor, yo sé cómo es. Así es. Tenemos que ser radicales con la palabra de Dios. Radicales con Dios. Tenemos que vivir en luz, porque sabemos de que la luz es la vida y que la luz nos da vida. ¿Por qué? Tenemos que vivir en la luz, en la palabra, porque si no vivimos en la palabra, cuando nos toque partir de aquí, vamos a morir. Y va a ser una muerte eterna. Acá estamos de paso, pero después de ahí para allá, eso no es de paso, es por una eternidad. Estamos viendo una serie de la Biblia. Eso le pone uno los pelos y uno siente. Y siente uno esa presencia de Dios a través de esas historias en la televisión. Pero es pura Biblia. Y entonces en esos días mostraban cuando metieron los hijos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego al coso de fuego. Y se le pone uno la piel de gallina cuando aparece Jesús ahí, una luz blanca y todas esas llamas. Lo recrearon súper bien. Y llega Jesús y se les para ahí, y esos manes ahí caminando y conversando. Ni salieron oliendo a humo, ni un pelo chambuscado. Porque cuando estamos con Dios y somos fieles a Dios, y cuando vivimos la palabra de Dios, el Señor está para guardarnos. El Señor está para cuidarnos. El Señor está para bendecirnos. El Señor está para entregar todas las promesas que están escritas en ese libro. Y si tú no lo lees, si tú no lo vives, ¿qué vas a saber qué promesas están escritas ahí? Pero si tú la lees, te vas a dar cuenta: pero es que el Señor nos prometió esto. Pero es que el Señor dice esto. Yo esto me lo voy a ganar, porque estoy caminando como debo caminar con Dios, en obediencia. Amén. Y vamos a mirar ahí en Efesios 4:17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando nosotros no vivimos la palabra, nuestros pensamientos no van a ser los pensamientos de un hijo de Dios. Nuestros pensamientos van a ser pensamientos mundanos, iglesia. Porque si no hay palabra en mi corazón y en mi mente, pues el enemigo va a llegar y ¿qué va a querer hacer? Lo poquitico que usted tiene ahí, eso lo va a querer usurpar. Y entonces van a venir los malos pensamientos, las concupiscencias, las lascivias.
Y todos esos deseos de la carne, porque no hay palabra de Dios ni en la mente ni en el corazón. Tus pensamientos no van a ser pensamientos alineados con la palabra de Dios. Van a ser pensamientos carnales, porque tenemos que vivir en la palabra que es la luz. Y la luz tiene que estar en nuestros pensamientos. Por ahí hay un dicho que dice: no permitas que los pájaros hagan nido acá en tu cabeza. O sea, no permitas que los malos pensamientos comiencen a poner huevitos en tu mente, porque se comienzan a desarrollar un poco de cosas que no son de Dios. Vas a ver la mujer del vecino y va a comenzar la mente a los pensamientos. Y tenés una esposa bien linda en tu casa. No, pero es que esa vecina, falta de palabra de Dios. Y por eso él dice ahí: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Una mente vanidosa, iglesia, siempre anhelando las cosas del mundo, siempre queriendo tener lo del mundo. Pero tenemos, como hijos de Dios, vivir la palabra del Señor. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. Y ahí es donde muchas personas no entienden la palabra, porque su corazón está cerrado. Tienen el entendimiento entenebrecido, su corazón está endurecido. Y todas son esas personas que no caminan bien con Dios. Y es algo muy delicado, iglesia, tener el entendimiento entenebrecido. Uy, le pueden hablar de palabra todo lo que usted quiera, pero usted tiene el entendimiento así. A usted nada le entra. O no, a usted no, a las personas nada les va a entrar. Y les pueden hablar de mucha palabra y sí, amén. ¿Ustedes no han visto que ustedes van orando por gente y dicen amén, amén, amén? Porque ni siquiera están escuchando lo que el Espíritu les quiere decir. Y es lo que Dios nos está enseñando hoy. Cada uno de nosotros tenemos que vivir como verdaderos hijos de Dios, no andar en la vanidad de la mente. Dice la palabra que no tienen entendimiento, que son duros de corazón. Y al ser duros de corazón están ignorando algo muy importante, que fue a lo que Jesús vino para cada uno de nosotros, que es darnos vida eterna. Y la gente ignora eso por la dureza del corazón. Ahorita el Espíritu Santo me puso, me dijo: voy a traer sanidad en corazones, voy a restaurar corazones. Yo no sé de quién, el Espíritu Santo me lo puso. De pronto corazones resentidos, de pronto corazones heridos, corazones con falta de perdón. Es que es necesario que perdones. No quiero perdonar. A mí hace unos años me tocó algo muy duro con mi esposa. Fuimos a orar por unas personas y había una persona con artritis. Y yo le dije, no, mi esposa le dijo: no, venga, es que usted tiene que arrepentirse para que el Señor obre y haya sanidad. Me dijo: no me interesa, yo quiero tener mi corazón así. Ahí Dios no va a obrar en sanidad, porque el corazón está lleno de rencor, está lleno de odio, herido, tal vez maltratados. Y entonces la palabra de Dios, como está el corazón endurecido, ahí no pasa nada, iglesia. Ahí no hay luz. En ese corazón hay pura tiniebla. En esos pensamientos y en esa mente hay pura tiniebla. Amén. Y entonces esas personas están ignorando ese regalo que Dios nos dio por gracia, que es la salvación. Son personas insensibles ante la gravedad del pecado. O sea, están acostumbrados a vivir en el pecado y se vuelve un estilo de vida para las personas, para muchas personas, vivir en pecado. Y es un estilo de vida. Dice: no, yo me arrepiento y pido perdón. Y ese no es el hecho, iglesia.
El hecho es que todos nosotros debemos de vivir en santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie lo va a poder ver a Él. Y yo creo que todos nosotros pues queremos ver a Dios algún día. Usted se imagina por allá en el cielo y que usted diga: ¿y dónde está el trono? ¿Dónde está Jesús? No, está por allá. Pero que usted llegue y se va para el cielo y dígame que le toque VIP, que usted se para acá y el trono allá. Uno dice: uy, ¿qué? Y mire para atrás y ese gentío, y uno viendo el trono ahí. Así como bajó el ángel y le dijo a Daniel: eres amado. Que el Señor nos diga a nosotros: hey, Martín y todos ustedes son amados. O sea, el Señor te está diciendo: te amo, tú eres amado. Dios. Yo le digo a Liliana: no, pues que ese man se mantenía parado con Dios. Y es así, iglesia. Y nosotros nos tenemos que mantener bien con Dios. Amén. Y entonces sigue la palabra diciendo: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de corazón. ¿Ignorancia de qué? De que todo lo que les enseñan ni siquiera miran la palabra. Y entonces, no, es que el pastor me dijo esto y así es. Es que el pastor dijo esto y así es. ¿Y si el pastor está equivocado? ¿Y si el pastor anda en tinieblas? Miren, iglesia, que esto no es de que voy a la iglesia cada 8 días, o voy a la iglesia sábado, domingo y miércoles. Es el corazón. Y tenemos que hacer luz en medio de las tinieblas, donde estemos. Y la luz es la que nos da vida, y es la que alumbra tu camino por donde tú vas a caminar. Y es la luz que te va a llevar al camino de una vida eterna con Jesús. Ahora, la palabra de Dios habla de que Pablo fue llevado al cielo. Amén. Y la palabra de Dios habla de varios de profetas que fueron llevados en el espíritu al cielo. Y hoy en día, hace días, a mí casi no me gusta escuchar como pastores y eso, casi no. Y hay veces escuchamos y me pongo a escuchar a ver qué es lo que están diciendo. Y en estos días salió un man con una rara, y ese lugar donde estaba lleno, eso habían para ahí 4,000, 5,000 personas. Y él dice: cuando yo estuve en el cielo, el Señor fue y me mostró los banquetes, unas mesas largas con los platos y los alimentos ahí. Y entonces el Señor me iba llevando de la mano y me decía, y decía el nombre de Él, no lo voy a decir: mira, acá es donde hacemos tal cosa, acá hacemos tal otra. Y eso enfocaba a la gente, y la gente lloraba. Yo no. Señor, yo le pido perdón si es verdad, pero yo ese calentado yo no me lo como. Después, hace años, yo recuerdo que hace un año me regalaron un cassette en la iglesia donde yo iba. Me dijo: Martín, le tengo un regalo, un cassette, y me voy para la casa a escucharlo. Que unos pelados que están en el cielo, que montaron los caballos de Jesús. Y hay gente que come en ese cuento, y la gente dice: wow. Iglesia, ¿sabe qué? En la palabra dice quiénes fueron los que estuvieron en el espíritu, en el cielo. Juan estuvo en el cielo, y él dice que en el espíritu, y que el Señor le mostró. Pero que se va a parar Martín López a decir aquí que se montó en el caballo de Jesús, que era blanco de paso, y el Señor me regañó y me dijo: le vas a dañar el paso al caballo, Martín, es despacio. Y yo, y el caballo arrepechado. Y les digo una cosa, y empieza uno con esas cosas, y tenemos que alquilar el coliseo.
¿Para dónde van? Donde el pastor Martín, que se montó en el caballo de Jesús. Porque así es, iglesia. Porque nos dejamos engañar. Es Jesús. Tenemos que vivir la palabra y estar llenos del Espíritu Santo. Que uno sueña, sí. Yo he soñado con Jesús, pero yo no le he visto la cara a Jesús. Yo vi una luz blanca, pero yo decía, ay, sí lo vi, y era barbadito, pulido. Tuve un sueño que vi una luz blanca. Y entonces eran 3 muchachos que estaban montando en los caballos de Jesús. Y eso, llenaban coliseos y toda la gente yendo. Vendían pedacitos de tela, que porque la tela estaba ungida, que porque con esa tela iban a sanar enfermos. Y todo lo convierten en un negocio. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Dónde iban los fariseos? ¿Dónde iba la gente? Donde estaban los fariseos y donde habían multitudes, allá llegaba la gente. Pero donde ya llegaba Jesús en esa época, eran poquitos. Pegaban más para donde estaba la palabra llena de cizaña. Iban más hacia allá, donde se les estaba enseñando la palabra que no era. Y donde Jesús, suave, pero más para el lado de allá. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, mire que hubo momentos que 3,000 personas, que 5,000. El Espíritu Santo. ¿Sabes lo importante que es estar lleno del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te va a dar discernimiento cuando te vengan a decir de que un tipo está para en el cielo montando a caballo de Dios. El Espíritu Santo te va a decir, no va a decir, no, eso no es así. Juan, Pablo, está escrito, subieron en el Espíritu al cielo. Ya lo otro, por ahí hay una película que un peladito y que murió y que lo operaron y se murió. El cielo es real. Y le dijeron al niño, vas a decir que viste a Jesús, está vestido así. Y eso comienza todo el mundo, el niño que vio a Jesús, el niño que vio a Jesús. Y le sacaron la película El niño que vio a Jesús. Cuando el peladito creció, la gente, ay, usted, cuando usted era un niño Jesús lo vio, usted vio a Jesús allá. Eso fue mentiras. Yo no estoy en ningún cielo. Y entonces mi papá y mi mamá me dijeron que dijera eso, pero eso es mentiras. Tenemos que cuidarnos, iglesia. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Y es la exposición de la palabra de Dios la que nos revela la vida. Amén. Y la que nos revela y nos enseña y vamos a entender fácilmente la palabra de Dios. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos que disfrutar la palabra de Dios y tener conocimiento de su palabra. Y la palabra es la que nos va a dar sabiduría. Nosotros tenemos que aprender de Cristo, porque acá la palabra lo dice. Y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué? Porque no entendían a Cristo, no aprendieron lo que Cristo vino a hacer y el ejemplo que nos dio Jesús a nosotros. Y ellos todos, esos escribas, fariseos, todos han entregados al pecado. Esa serie que estamos viendo muestra que los sacerdotes, oiga, tremendos chayanes, todos son con mujeres, fornicando, y después salen, no, el Señor, nuestro Señor, el Altísimo, y todos vengan para donde ellos. Y acá están los hebreos, que su Padre es nuestro Padre, Señor Jehová los ejércitos, y ellos son aparte desechados.
Pero como acá está el pecado, entonces las multitudes corren para el pecado, porque esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. Todos nosotros nacimos en pecado. Usted puede decir: pastor, pero es que tengo un bebé de 3 meses, nació en pecado. ¿Cómo así? Sí, pero es que él no ha hecho nada, pero nació en pecado. Todos nacimos así. Pero por la gracia y la misericordia de Jesús somos libres del pecado. Vuelvo y te pregunto: ¿eres un hijo de luz? ¿Estamos viviendo la palabra de Dios? Tenemos que ser hijos de luz. El que quiera una oración, yo le invito a que pases acá. Pronto puedes decir: Señor, es que no tengo el entendimiento como bien claro. Lee la palabra, escudriña la palabra y vive la palabra de Dios. Respira cuando te moleste algo, respira y amén. Vamos, los chicos de la alabanza, vamos a adorar. Si tú quieres una oración, pasa acá. Te encontré, Adriana, Mariana, te encontré. Vamos a adorar a Jesús. Y vuelvo y te digo: si tú quieres una oración, puedes pasar acá y vamos a orar. Amén.